Pero algunas personas piensan que no fue suficiente, que estos pedófilos no debían solo ser expulsados de la iglesia, sino llevados a un tribunal civil y enviados a prisión como cualquier otro pedófilo que no es un sacerdote católico. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con Input Comprensible. Mi nombre es Ismar Higueros. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes algunas palabras. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor el contenido. Hoy hablaremos de una noticia muy importante para las personas que son cristianas, especialmente las personas cristianas de la Iglesia Católica. Ha muerto el Papa Francisco, el Papa Francisco. Y aquí vemos una imagen del Papa Francisco que saluda a las personas que están en este lugar. Su nombre verdadero no era el Papa Francisco, su nombre al nacer era Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio. Su nombre era Jorge, su apellido Bergoglio. Este apellido no es hispano, es un apellido italiano, porque el papá de Jorge Bergoglio era italiano. Era un inmigrante italiano en Argentina. La historia dice que el papá de Jorge Bergoglio escapó de Italia o huyó de Italia durante la época fascista de Benito Mussolini. Benito Mussolini, recuerda, era amigo o aliado de Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia. Ellos eran fascistas, eran gobiernos muy estrictos, muy duros con el pueblo. Entonces, el papá de Jorge Bergoglio huyó de Italia hacia Argentina y Jorge Bergoglio nació en Argentina. La mamá de Jorge Bergoglio era una mujer argentina, pero también era descendiente de italianos. Es decir, Jorge Bergoglio es descendiente de italianos, su sangre es italiana. Por esta razón su apellido es Bergoglio, que no es un apellido hispano. Jorge Bergoglio fue el primer papa latinoamericano de la historia. Nunca antes hubo un papa latinoamericano. A pesar que en Latinoamérica hay millones de católicos, antes no había un papa latino. Fue el primero en ser electo como papa o elegido como papa. Podemos utilizar estas dos palabras, electo o elegido. Las dos son correctas. Electo es una palabra un poco más formal, un poquito más formal, pero las dos palabras son correctas. Entonces, Jorge Bergoglio fue el primer papa no europeo en más de 1000 años, desde el siglo octavo, Es decir, hace casi 1300 años no había un papa que no fuera europeo. Y también fue el primer papa del hemisferio sur. El hemisferio sur es todo lo que está abajo de la línea del Ecuador. A esta se le llama la línea del Ecuador. Todos los papas anteriores eran de arriba de esta línea. A esto se le llama el hemisferio norte. Todos los papas siempre fueron del hemisferio norte. Bueno, la mayoría de papas eran de Italia, sin duda la mayoría.
y los que no eran de Italia eran de Europa principalmente. Pero antes de Papa Francisco, ningún papa era de esta línea o de esta región abajo del Ecuador, donde hay muchas personas católicas. Solo en Brasil hay más de 100 millones de católicos posiblemente. Y en todos estos países pobres de África y de Latinoamérica hay muchos cristianos y muchos son católicos, de denominación católica. Aquí vemos una imagen donde el Papa Francisco saluda a el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI fue el predecesor de Francisco. Predecesor significa el Papa anterior. Bueno, un predecesor es alguien que está en un puesto antes que tú. Es tu predecesor. No sé si tú sabes que los papas son electos de manera vitalicia. Vitalicia significa ellos serán papas hasta el día que ellos mueren, toda su vida, hasta que ellos mueren. A esto se le llama un puesto vitalicio. Pero el caso de el cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger se llamaba el papa anterior, solo que ellos se cambian de nombre cuando son electos como papas. Entonces él se puso Benedicto XVI. Él era alemán, de hecho era un hombre alemán. Él renunció a su puesto, se retiró voluntariamente, se retiró. Él dijo, ya no quiero ser el papa, sencillamente ya no. Y se retiró a vivir como una persona jubilada, una persona retirada de un trabajo. Seguía viviendo en el Vaticano, pero ya no dirigía la iglesia. Entonces Ratzinger dijo, deben escoger a un nuevo papa, un nuevo. Entonces todos los cardenales se reunieron y escogieron a Jorge Bergoglio. Lo nombraron el nuevo papa. Podemos ver que ellos visten de color blanco y este es un color tradicional para los papas, vestir de color blanco. Acá vemos una fotografía de Jorge Bergoglio, Papa Francisco, cuando era un jovencito. Posiblemente tendría 10, 11 o 12 años en esta foto, que fue tomada en Buenos Aires, Argentina, en la década de los 40. En la década de los 40, Jorge Bergoglio tendría entre 3 y 13 años, porque él nació al final de 1936. Entonces, esta foto podría ser de finales de los 40, si no estoy mal. Él tendría 12 o 13 años posiblemente. Dice este artículo que él se graduó como técnico químico y tuvo diferentes trabajos sencillos. No ganaba demasiado dinero, trabajos sencillos. Cuando él tenía trabajo en una fábrica, conoció a Esther Ballestrinno. Esta mujer tuvo una influencia en su manera de pensar porque Esther Ballestrinno era una activista de los derechos humanos o de los derechos civiles. Por ejemplo, en estos años 70 había mucha represión en Argentina y en muchos países latinos. Había gobiernos militares que gobernaban con mucha dureza al pueblo. Y en esta época había la Guerra Fría también a nivel mundial, que era una lucha de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces Jorge Bergoglio tuvo una influencia de las ideas comunistas o marxistas. Tuvo cierta influencia de este pensamiento.
En esta época él se metió al seminario, que es como se le llama al lugar donde estudian las personas que quieren ser sacerdotes católicos. Se le llama el seminario. Y entonces él se convirtió en un sacerdote. Aquí vemos al joven sacerdote Jorge Bergoglio en los años 70 dando misa en su Argentina natal. Dar misa significa él dirige la reunión de la Iglesia Católica. La misa es esta reunión de las personas católicas que tienen una serie de ritos. En la misa hay una serie de ritos o cosas que se hacen siempre de la misma manera. Estos son ritos. Por ejemplo, aquí está el padre, se le llama el padre en la Iglesia Católica, bendiciendo algo que le llaman la hostia. Y esta hostia representa el cuerpo de Jesucristo dentro de la creencia católica. Todas estas son hostias, hostias. Entonces, dar misa significa que el Padre bendice la hostia y la da a las personas que son fieles de la Iglesia Católica y hacen una serie de rezos y ritos repetitivos. Siempre las misas son iguales. Entonces acá vemos al Papa Francisco siendo joven y tiene puesta su sotana de sacerdote. Esta es una sotana, es un traje largo. En la época de la represión de los militares en Argentina, algunos sacerdotes fueron torturados. Y hay algunas personas dicen que el Papa, cuando el Papa Francisco fue elegido, él tenía que ser muy duro, que él debía haber ayudado más a estos sacerdotes. Recibió unas ciertas críticas. Jorge Bergoglio cambió su nombre a Francisco cuando fue electo como Papa y él tomó como modelo a San Francisco de Asís, que es un santo en la Iglesia Católica considerado muy noble, que él amaba a los animales y que él era muy considerado con los pobres, con las personas pobres también. Entonces a Jorge Bergoglio le gustó este santo para tener el mismo nombre. Acá vemos al Papa saludando desde el palco. Todo esto es un palco. Y nos dice que cuando fue elegido el Papa Francisco, él se alejó un poco de la pompa que había rodeado a la mayoría de sus predecesores, es decir, los papas anteriores. Y esto de la pompa se refiere al lujo de la Iglesia Católica. Aquí vemos algunos cardenales vestidos de rojo con su sotana roja y el Papa vestido de blanco como es tradicional y con un crucifijo en el pecho. El crucifijo es una señal que usan los cristianos, especialmente de denominación católica, para representar el sufrimiento de Jesús y la muerte y tortura de Jesús en la cruz. Aquí hay una comparación entre el Papa anterior, que es el Papa Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, que se llamó Benedicto XVI. Él utilizaba un trono de oro, Según algunas personas, este trono tiene un valor de $40 millones, este trono de oro. Y el Papa Francisco cambió este trono por una silla un poco más tradicional, una silla más normal. Aquí hay otra imagen del cambio de esta silla. Entonces él de alguna forma se quería alejar de esta imagen de
opulencia y de riqueza de los papas anteriores. Por ejemplo, en esta imagen se ve una crítica. Justo acá dice: la silla del Papa cuesta $40 millones, está hecha de oro puro, y muchas personas han criticado esto porque dice: muchas personas en el mundo sufren hambre, tienen una extrema pobreza y todos los días mueren niños desnutridos con hambre. Y entonces, ¿por qué el Papa usa una silla de oro? Y el Papa Francisco quiso alejarse un poco de esa imagen. Pero claro, muchas de las cosas y artículos que usan actualmente en la iglesia siguen siendo de oro y de mucho lujo, de mucho lujo. Casi todo lo que encuentras en el Vaticano es algo de mucho lujo realmente. Lamento interrumpir. Si deseas llevar tu nivel de español al siguiente nivel, únete a nuestras clases de español comprensible para nivel intermedio. Completa el formulario que aparece en la descripción y reserva una clase gratuita para conocer nuestra metodología. Acá vemos una imagen de Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires. Un arzobispo es un líder alto en una iglesia católica, en una ciudad o en un país muchas veces, y es como el máximo líder en su área, Entonces, él en esta época dijo que Argentina tenía la soberanía sobre las Islas Malvinas. Este es otro tema muy controversial en Argentina, porque no sé si tú sabes esta historia, pero las Islas Malvinas al sur de Argentina provocaron una guerra entre Argentina e Inglaterra por el control de estas islas. Las islas quedan al sur de Argentina, acá abajo. Acá abajo. Están al lado de Argentina, pero por alguna razón Inglaterra desde acá quería controlar estas islas. Le cambiaron el nombre a Falklands. Y entonces, claro, los argentinos no estaban de acuerdo y pelearon esta guerra. Este es un tema que hasta el día de hoy todavía a los argentinos no les gusta esta situación, porque en esas islas los habitantes consideran ser de Inglaterra y no de Argentina. Entonces el Papa Francisco en esa época, bueno, era el cardenal Bergoglio. Él decía: esas islas son de Argentina, no de Inglaterra. Esto es un poco controversial también. Acá vemos al Papa Francisco estrechando la mano de un personaje. No sé si tú reconoces a este personaje, pero es un líder político que gobernó Cuba durante más de 40 años, creo yo, y es Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro. Entonces, en el año 2015, el presidente Barack Obama de Estados Unidos trató de acercarse al presidente Fidel Castro para hacer las paces, de alguna manera hacer las paces, porque sabemos que Fidel Castro, todo su discurso era siempre en contra de los Estados Unidos. Él consideraba a Estados Unidos un enemigo, incluso después de terminar la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero cuando la Guerra Fría terminó en 1991, Fidel Castro continuó como un enemigo de Estados Unidos. Él odiaba a los Estados Unidos, pero en el año 2015 el presidente Barack Obama tuvo un acercamiento a Fidel Castro y Jorge Bergoglio, él sirvió un poco como un mediador.
porque él, pues claro, habla muy bien español, su idioma nativo es el español y habla muy bien inglés también, entonces él sirvió un poco como mediador y porque era una figura a nivel mundial muy respetada. En Cuba hay muchas personas católicas, entonces él sirvió como en estos tratados de paz, ¿verdad? No tratados de paz de una guerra, pero en este acercamiento político. Acá vemos otra imagen en la cual aparece el Papa Francisco rodeado de monjas o hermanas católicas. Algunos le llaman monjas, otros les llaman hermanas católicas, pero son mujeres que se dedican de lleno a la Iglesia Católica. Ellas son admiradoras del Papa, podemos ver en sus rostros que están muy felices de estar cerca del Papa. Y el Papa Francisco empezó un tiempo de apertura un poco hacia las mujeres para darles algunos cargos en la iglesia, algunas posiciones en la iglesia y nombró a algunas mujeres en cargos de poder, pero nunca estuvo de acuerdo con que una mujer fuera sacerdote o sacerdotisa para dirigir la misa, como te mostré antes, la misa donde bendicen la hostia y le dan la hostia a las personas de la iglesia. Él es conservador en este sentido y dice, no, solamente los hombres pueden ser sacerdotes. Y esta es una línea de pensamiento muy común en las iglesias o en las religiones de origen abrahámico, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas tres grandes religiones abrahámicas tienen un enfoque muy alto en que solo los hombres pueden dirigir la iglesia, no las mujeres. Pero algunas personas no están de acuerdo. Algunas personas, incluso muchos católicos, piensan, una mujer puede ser una sacerdotisa también. Ella podría dirigir la misa porque la mujer tiene las mismas capacidades que un hombre. Ella también puede acercarse a Dios en su creencia y dirigir una misa. Entonces este es un tema controversial aún hoy en día en la iglesia. ¿Tú qué piensas? ¿Una mujer podría ser una sacerdotisa? ¿Podría ser cardenal o incluso papa un día? Escribe en los comentarios cuál es tu opinión en este tema. Otra gran controversia que rodea a la Iglesia Católica es el tema de los padres pedófilos, los sacerdotes pedófilos. Todos sabemos que a nivel mundial ha habido innumerables casos, miles de casos de sacerdotes pedófilos que abusan de niños. Y este es un tema que ha sido siempre delicado porque lo que la Iglesia Católica muchas veces hacía es que si un sacerdote pedófilo es descubierto en Buenos Aires, por ejemplo, y se comprueba que es pedófilo, la Iglesia Católica no lo envía a la cárcel, sino que lo cambiaban a otra ciudad. Por ejemplo, vamos a cambiarlo de Buenos Aires a Medellín en Colombia y que empiece una nueva historia, ¿no? Pero muchos de estos sacerdotes eran reincidentes, es decir, violaban niños en un país o en un pueblo, los cambiaban a otro pueblo y ellos continuaban abusando de niños. Entonces, el Papa Francisco quiso cambiar un poco esto y dijo, no los vamos a cambiar. Él incluso propuso expulsarlos de la iglesia, expulsarlos, pero algunas personas piensan que no fue suficiente, que estos pedófilos no debían solo ser expulsados de la iglesia,
sino llevados a un tribunal civil y enviados a prisión como cualquier otro pedófilo que no es un sacerdote católico. Entonces, esta protesta que vemos es en Dublín, en Irlanda. Y ahí ellos están hablando de esto, de los abusos de niños, de los abusos sexuales de niños. Y también este otro activista muestra una bandera LGBTQI+, creo que se dice. Y él dice que los homosexuales también tienen derecho a ser sacerdotes, por ejemplo. El Papa Francisco, él dijo que, según lo que yo conozco, él dijo que los homosexuales son bienvenidos en la Iglesia Católica. Pueden llegar a la iglesia y estar en misa y dar donaciones de dinero. Todo esto es bienvenido, pero no está de acuerdo en que se casen y no está de acuerdo en que tengan hijos, adopten niños, adopten. Él siempre se opuso a esto. Él decía que esta no es la familia tradicional cristiana, un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. Entonces, la comunidad gay, digamos, o la comunidad LGBTQI+, no está de acuerdo con esto. Y aquí hay otras personas también vestidas, por ejemplo, como una monja y un sacerdote y que tienen un bebé acá. Porque se ha sabido que en muchos conventos, un convento es un lugar donde hay sacerdotes y a veces monjas. Ha habido casos que los sacerdotes embarazan a las monjas, embarazarlas, ¿no? Ellas ahora van a tener un bebé de un sacerdote y como este es un tema tabú, entonces ha habido muchos abortos, abortos de bebés, hijos de monjas, y han encontrado los fetos enterrados en los lugares donde hay conventos. Entonces también esto están protestando. De manera que en este país, al menos estas personas no quieren la visita del Papa. No quieren que el Papa esté visitando este lugar. Ellos consideran que no es una buena figura moral. Acá vemos una estatua del Papa Francisco sosteniendo una paloma. La paloma es un símbolo de paz en muchas religiones, una paloma blanca. Y aquí habla precisamente sobre que el Papa Francisco intentó cambiar a la iglesia, intentó reformar y de hecho reformó algunas cosas, pero los críticos dicen que esto no fue suficiente. No fue suficiente, especialmente sobre el problema del abuso sexual clerical. Clerical significa el clero, los sacerdotes, ¿no? Los católicos profesionales, digamos, que viven totalmente de la Iglesia Católica y de las donaciones que los miembros de la Iglesia Católica hacen. Entonces los críticos dicen, él debió haber parado este problema de los sacerdotes pedófilos, pero realmente no es tan fácil, ¿no? Desde luego los abusos sexuales a menores no solamente suceden en la Iglesia Católica, suceden en otras iglesias, también iglesias protestantes o iglesias de otras denominaciones. Cualquier persona que tiene una posición de poder sobre un niño eventualmente podría tener este problema de la pedofilia y a veces son personas que no son religiosas también. Existe de todo. El punto de estos críticos es que esto no se debería tolerar dentro de la Iglesia Católica, que debe representar un lugar de seguridad, un lugar de paz y un lugar de santidad. Y acá vemos una visita del Papa a algún país donde hay muchos católicos. Normalmente los países
tercermundistas, países de Latinoamérica y de África y algunas áreas de Asia, donde hay una mayoría de población católica, ellos esperan con muchas ansias una visita de el Papa. Tiene mucho significado para estas personas. Entonces, algunos argentinos estaban un poco molestos con el Papa Francisco porque él nunca visitó Argentina como Papa. O sea, esta visita que tú ves acá no es una visita a Argentina. Él no visitó Argentina siendo Papa. Aquí vemos que él va en un vehículo especial llamado el Papamóvil. El Papamóvil, no el Batimóvil, no, el Papamóvil. Y el Papamóvil es un vehículo especial blindado. Significa que este vidrio es antibalas. No puede entrar una bala adentro de este vehículo. Tiene mucha protección especial, ¿no? Mucha protección especial para cuidar la vida del Papa, para proteger la vida del Papa. Entonces, aquí vemos al Papa Francisco en su papamóvil, saludando a muchos feligreses. Como conclusión, te diré que el Papa Francisco hizo algunas cosas diferentes a sus predecesores, pero algunas personas piensan que él podría haber hecho más, podría haber hecho mejores cosas. Y de esta forma terminamos nuestra noticia del día de hoy. Si te gusta este contenido y quieres motivarme a continuar creando estos videos, puedes invitarme a un café. Encontrarás mi link de PayPal en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.